En Colombia, más de 8.697 personas murieron en siniestros viales en 2025 y 14 motociclistas pierden la vida cada día. Es una cifra bastante incómoda de acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El problema es que en la mayoría de secretarías de movilidad, empresas de servicios públicos y entidades ambientales, los datos para anticipar estas tragedias ya existían, pero estaban dispersos en el RUNT, en el CIMIT, en las cámaras de fotodetección, en los sistemas SCADA, en el SMBIC y en planillas de Excel, que desafortunadamente nunca se cruzaron. La información existía, lo que faltó fue una arquitectura capaz de leerla a tiempo. Ese es el problema central que enfrenta hoy el sector público de servicios y movilidad y en el que vamos a hablar en los siguientes minutos. En BI Consulting Lab somos un equipo especializado en analítica de datos, inteligencia de negocios e inteligencia artificial. Llevamos varios años en el mercado ayudando a entidades públicas de América Latina y Estados Unidos a transformar información dispersa en decisiones operativas y estratégicas. No nos vemos como un proveedor, trabajamos como socio estratégico. Eso significa que nuestro trabajo empieza antes de la herramienta, empieza entendiendo cómo opera la entidad, qué datos genera, qué decisiones necesitan tomar y qué datos de valor se están perdiendo. Vamos a hablar de 3 problemas que comparten prácticamente todas las empresas de servicios públicos, autoridades ambientales, secretarías de movilidad y entidades de transporte, que son la fragmentación de los datos, los procesos manuales y la información dispersa. Y vamos a ver herramienta por herramienta cómo se resuelven. Empecemos por el problema más estructural, la fragmentación. Una entidad pública promedio en Colombia opera con el SUI de las superservicios, los SCADA de subestaciones, los SMBIC del IDEAM, las estaciones hidrometeorológicas, los sensores que recopilan datos del entorno y los pueden compartir mediante Internet, el RUNT, el CIMIT, las cámaras de fotodetección, los sistemas catastrales, la telemetría de flotas y Excel para casi todo lo demás. 10 fuentes, muchas fuentes, y ninguna conversa con la otra. El resultado es que cuando un secretario de movilidad necesita saber por qué un corredor concentra siniestralidad o un operador eléctrico necesita explicar una pérdida no técnica, tienen que pedir, por ejemplo, 5 reportes a 5 áreas distintas, esperar varias semanas y para entonces ya hubo más víctimas o ya se perdió otro mes de facturación. La primera herramienta que recomendamos es Databricks. Es una plataforma Lakehouse construida sobre Delta Lake que unifica todo el ciclo de la vía de los datos en un solo entorno: ingestión, almacenamiento, ingeniería, ciencia de datos y analítica geoespacial. Su pieza central es una arquitectura tipo medallón o medallion que organiza la información en 3 capas progresivas: Bronze, Silver y Gold, donde los datos van mejorando su calidad a medida que avanzan. En la práctica, esto significa que la información del SUI, del SCADA, del SMBIC y de los sensores de los objetos deja de estar dispersa para estar centralizada, consultable en SQL y conectada nativamente a Power BI. En sectores como servicios públicos, ambiente o tránsito, esto es especialmente valioso porque permite cruzar datos heterogéneos, medidores satelitales, geoespaciales, catastrales, en una sola plataforma. Cuando la prioridad es validación de subsidios, auditoría presupuestal o supervisión de contratos, recomendamos Snowflake. Es una plataforma de datos en la nube que separa el almacenamiento del procesamiento, escala automáticamente según la demanda y mantiene una trazabilidad blindada que es especialmente importante en entidades públicas donde la auditoría es exigente. El beneficio para el sector público es directo. Una superintendencia con cientos de entidades vigiladas puede consolidar información de todas ellas en un solo punto, ejecutar análisis a escala nacional y compartir datasets, pequeños grupos de información, de forma segura con la Contraloría y la Procuraduría sin necesidad de mover archivos. Segundo problema, los procesos manuales. En el sector público de servicios y movilidad, los equipos dedican entre 6 a 10 horas semanales a tareas administrativas que podrían automatizarse: reportes a Vigía 2 de la Supertransporte, validación de subsidios, consolidación de novedades de cuadrillas que llegan por WhatsApp, reportes ambientales trimestrales, telemetría de flotas y digitación de partes de tránsito. Esas son horas robadas a la planeación estratégica y a escala sectorial se traducen en millones de horas persona por año
destinadas a digitar lo que un sistema podría hacer solo. Aquí entra Power Automate, la herramienta de Microsoft para automatizar flujos de trabajo sin necesidad de programación. Más de 1000 conectores disponibles, integrables con sistemas SCADA, plataformas catastrales y bases del estado. Por ejemplo, cuando un sensor detecta que la calidad del aire superó el umbral, Power Automate genera la alerta, notifica a las autoridades y activa los protocolos de contingencia. Cuando un reporte tiene que entrar en Vigía 2, valida la consistencia, lo formatea según la norma y lo transmite, todo sin intervención humana. Cuando hablamos de aplicaciones a la medida sin programación profunda, utilizamos Power Apps. Esta herramienta permite construir en poco tiempo aplicaciones, por ejemplo móviles, para que las cuadrillas reporten novedades en terreno, para que los inspectores ambientales registren hallazgos en campo, o para que los operadores de tránsito documenten siniestros con geolocalización automática. Lo que antes se reportaba por WhatsApp o planillas físicas, ahora entra al sistema en segundos. El tercer problema es la consecuencia directa de los dos anteriores: información dispersa. Cuando los datos están en sistemas distintos y los procesos son manuales, los reportes se construyen en Excel, llegan tarde, son inconsistentes entre áreas y nadie en el comité directivo puede tomar decisiones con confianza. La solución empieza con Power BI. Es la plataforma de inteligencia de negocios de Microsoft y es la herramienta que convierte datos en decisiones. Permite conectar más de 50 fuentes distintas, modelar la información, crear dashboards interactivos y compartirlos con toda la organización en una unidad corta de tiempo, cumpliendo con la Ley 1581 de Habeas Data y los protocolos de seguridad que exige la Resolución 1455 de 2025 de la Supertransporte. Para una entidad pública, esto significa que un secretario de movilidad puede ver en una sola pantalla los corredores de mayor siniestralidad por hora del día. Un gerente de empresa de energía puede ver el mapa de pérdidas no técnicas por zona. Un director del IDEAM puede ver los focos activos de deforestación. Todo actualizado y todo conectado a la misma fuente de verdad. Cuando el reto es más sofisticado, cuando hay que combinar visualización con un lakehouse propio de Microsoft y la suite de Power Platform en un solo entorno, entra Microsoft Fabric. Es una plataforma unificada particularmente atractiva para entidades públicas que ya tienen toda su operación corriendo sobre Microsoft 365. Sobre Fabric construimos modelos analíticos integrados, dashboards ejecutivos y flujos automatizados que serían imposibles solo con un sistema de reportería tradicional. Hasta aquí hemos hablado de centralizar, automatizar y visualizar. La capa final es la inteligencia artificial y es aquí donde se ve el impacto mucho más claramente. Sobre Microsoft Azure desplegamos modelos de Machine Learning con Azure Machine Learning, capaces de detectar anomalías en consumos, facturación o comportamiento operativo. Algoritmos como Isolation Forest, Autoencoders o XGBoost aprenden el patrón normal y marcan automáticamente lo que se desvía. Por ejemplo, una conexión clandestina de energía, una factura duplicada, un consumo atípico de combustible en una flota. Hay un caso de aplicación ya de esto, por ejemplo, Endesa en España aplicó este enfoque y duplicó su tasa de detección de fraude eléctrico en 3 años. El mismo principio es aplicable hoy en Colombia. Con AI Graphos, Graph Analytics, identificamos conexiones invisibles entre miles de nodos, medidores, subestaciones, tramos de red, intersecciones viales, focos de deforestación. Permite identificar clústeres de pérdidas no técnicas, núcleos de activos de tala ilegal o patrones de siniestralidad concentrada. Genera mapas de calor de riesgo donde antes había muchas planillas que no estaban conectadas. Y con analítica geoespacial cruzamos coordenadas, imágenes satelitales y bases catastrales para responder preguntas que el sector público enfrenta todos los días. ¿Dónde están los 21 núcleos activos de deforestación? ¿Qué corredores viales concentran mayor siniestralidad? Entre otros. Bogotá lo demostró en 2025. 165 resaltos guiados por analítica geoespacial salvaron 14 vidas y redujeron en 45% los lesionados vulnerables. La diferencia entre 8.697 víctimas y menos víctimas no es presupuesto, es una decisión técnica de cruzar datos que ya existían. Llegados a este punto, la pregunta que probablemente se están haciendo es: ¿por dónde empezamos? Nuestra metodología tiene 4 fases. Primera fase: diagnóstico de madurez de datos.
En 2 a 4 semanas mapeamos todos los sistemas de la entidad, identificamos cuáles sistemas conversan y cuáles no, y entregamos un informe con la ruta óptima hacia una arquitectura centralizada. Segunda fase, diseño de arquitectura. Definimos la combinación adecuada de herramientas según el tamaño, presupuesto y madurez digital de la entidad. No imponemos tecnología, la elegimos. El SWI sigue funcionando, el SCADA sigue funcionando, el RUNT sigue funcionando, lo que cambia es la capacidad de cruzarlos. Tercera fase, implementación por etapas. Empezamos con un piloto medible, normalmente un proceso crítico como la detección de pérdidas no técnicas, un dashboard ejecutivo de siniestralidad o un modelo geoespacial de focos ambientales, y lo vamos escalando progresivamente. Cuarta fase, acompañamiento. Entrenamos al equipo interno, transferimos el conocimiento y nos quedamos como aliados estratégicos para evolucionar la arquitectura conforme la entidad crece. En el sector público de servicios y movilidad, la diferencia entre una entidad que reacciona y otra que se anticipa no está en la cantidad de datos que recolecta, está en su capacidad para integrarlos, automatizarlos y convertirlos en decisiones a tiempo. Las herramientas existen: Databricks, Snowflake, Power BI, Microsoft Fabric, Power Automate, Power Apps, Azure Machine Learning, AI de grafos, analítica geoespacial, entre otras más. Todas están funcionales, todas cumplen con los marcos regulatorios colombianos y todas se pueden adaptar de forma escalonada. En BI Consulting Lab no llegamos a vender tecnología, llegamos a construir junto con ustedes la solución más adecuada que su entidad necesita para los próximos años. Si lideran una empresa de servicios públicos, una autoridad ambiental, una secretaría de movilidad, una entidad de transporte o cualquier organización del sector público, los invitamos a dar el siguiente paso. Pueden agendar una conversación con nosotros, solicitar un diagnóstico de madurez de datos o pedir una demostración aplicada en un caso concreto de su entidad. Su tiempo es tan valioso como su misión pública. Confíen en el futuro para seguir sirviendo al ciudadano con datos a tiempo.